Hola amigos, les mando un gran abrazo. Bueno, es un privilegio poder estar hoy día con ustedes. Honro al pastor, a Dorian, que también me invitaron, y agradezco mucho las palabras de Cookie. Joven, ya no soy tanto, intento serlo, del corazón siempre se mantiene joven, sobre todo ahora que tengo un bebé, pero le agradezco las palabras. Cookie me hizo la consejería pastoral en su tiempo, en su momento cuando nos casamos con mi esposa acá en San Miguel, así que es mi segunda mamá. Así que es un honor que también ella me haya presentado. Insisto, es un placer poder estar hoy día con ustedes. Les mando un abrazo fraterno, grande, y como todos dicen, estamos juntando carne ya para la vuelta, para poder juntarnos y celebrar y volver a ser comunidad finalmente, porque a la distancia es complejo. Hoy día les quiero compartir un tema que en realidad ha estado en mi corazón durante, yo diría, un mes, 2 meses, ha estado dando vuelta y el Señor me ha tocado profundamente con esto. Y tiene que ver justamente con la situación en la cual nos encontramos. Para esto los quiero invitar a leer Mateo capítulo 5. Yo voy a estar leyendo la NBI, ¿ya? Mateo capítulo 5, denme un segundo. Capítulo 5, versículo 13. Yo imagino que esto ustedes lo han leído en reiteradas oportunidades, pero claramente siempre podemos dar un nuevo sentido a las palabras del Señor. Después de todo, la Biblia es un libro vivo. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y finalmente alaben al Padre que está en el cielo. Lo invito a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Padre, gracias por esta iglesia, Señor, de Santiago Centro, porque a lo largo de este tiempo y por lo que he podido ver, Señor, hay un clamor, Señor, por ti en Santiago, Señor. Gracias, Padre, porque ellos colaboran en poder extender tu reino, en responder al llamado que tú nos has hecho, Señor, de poder compartir, de poder ser sal, de poder ser luz en nuestra tierra, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de esta situación de pandemia en la que nos encontramos y la distancia, tú has puesto herramientas para poder mantenernos en contacto y seguir aprendiendo de ti. Padre, que el mensaje que tú has transmitido a mí, Señor, lo pueda transmitir en forma eficiente a mis hermanos y que también les prenda esta llama que tú has puesto en mí, Señor. Y que me ha vuelto incómodo, Señor, durante los últimos meses, buscando una respuesta que solo puede provenir de ti. Padre, me pongo en tus manos, Señor, este mensaje es tuyo, Señor, y ayúdame a poder transmitirlo, Señor. Y si hay que cambiarlo, Señor, cámbialo totalmente. Seamos sensibles también al Espíritu, Señor, y soy sensible y te pido eso, Señor, para hoy día. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les cuento un poco mi contexto, ¿ya? Yo trabajo en una universidad acá en Santiago y cuando el 18 de marzo, cuando se decretó el estado de excepción constitucional, nosotros ya veníamos trabajando en forma más diferenciada, jornadas más cortas, porque igual ya había llegado el tema del coronavirus. Y cuando nos tocó el martes 18, o sea, el miércoles 18, como al mediodía fue, ya dijimos, oye, hasta aquí nomás llegamos, vamos a irnos a teletrabajo, la universidad ya venía trabajando para poder establecer todos los programas. Y curiosamente uno ingenuo dice, no, en realidad esto va a durar semanas. Oye, nos vemos en 2 semanas, nos vemos en 3 semanas. Oye, si no es tan letal, no es tan complejo. Y bueno, 5 meses después aquí estamos. Por lo tanto, en realidad una bola de cristal no sirvió mucho. Recuerdo que ese día yo me iba en bicicleta al trabajo y me traje todo, me traje una plantita que llegó más sacudida, pero dije, ¿quién me la va a regalar? Y en ese momento, bueno, partimos una dinámica en nuestra casa con mi esposa, mi suegra, porque justamente nos tuvimos que ir a vivir con mi suegra porque estábamos a puerta de remodelar la casa. Y
Y fue una situación sumamente compleja. Y eso también me recuerda un poco lo que decía Rebeca hace un par de semanas, cuando hablaba del carácter de Jesús. Y es complejo, o sea, en este tiempo en realidad somos sometidos a prueba realmente si podemos cumplir eso, podemos llegar a tener la paz, que también decía la Pati. Créanme que en mi casa no en todos momentos ha primado la paz, han habido discusiones. Claramente cuando uno junta personas en una casa y están viviendo todo el día juntos, con la misma rutina y no pueden salir, se ven potenciados todos los conflictos. Y bueno, a pesar de todo esto, hemos establecido dinámicas para poder disminuir estos conflictos, poder organizarnos, y a ti te toca el día el almuerzo, mañana te toca a ti la once, y de esa forma hemos podido poder disminuir estos roces. Y en este tiempo, bueno, también he tenido que aprender nuevas formas de poder entenderme, porque uno no puede salir, no puede visitar a las personas, a la familia, ¿no es cierto? Y una de las cosas que me he entretenido en este tiempo son las teleseries, ¿ya? Y yo soy malo para ver teleseries, en realidad me cargan porque son muy largas. Entiendo a ver el principio y el final. Es como, porque en realidad es lo único importante, el resto es relleno. Y bueno, la primera teleserie que me entusiasmé fue Yo Soy Lorenzo, ¿ya? Te cuento con mi infancia, seguro alguien me va a molestar después. Bueno, la cosa es que estaba terminando la serie y no había final, pues. La teleserie termina con todos los actores hablando de lo que iba a pasar, pero claramente por la pandemia no pudieron grabar y ahí quedaron, pues yo quedé colgado. Pero bueno, la razón por la cual les cuento esto, tiene lógica, ¿eh? Denme un segundo. La razón por la cual les cuento esto es por la otra teleserie que yo quedé pegado y que en realidad marcó mucho mi vida justamente porque a través de ella, y curiosamente, miren dónde está el Señor, está en todas partes, a través de ella Dios me dio este tema, Dios me dio esta inquietud, que justamente les quiero compartir. Esa teleserie se llamaba Historias de Cuarentena, no sé si la vieron. ¿Ya? Era una teleserie que se basaba en un psicólogo que hacía sesiones online. Telemedicina con personas que trabajaban, tenían distintas condiciones, ¿no es cierto? Socioeconómicas, culturales, laborales, etcétera. Y en eso, un día, estando en la tarde, alrededor de la tarde, 10:30, 11 de la noche, me tocó estábamos acá en el living con mi esposa, después de haber hecho estaba durmiendo ya nuestro hijo, y me puse a estar zapping y justamente topé con esta teleserie. Y estaban mencionando un caso en lo cual la actriz hablaba a este psicólogo respecto a un caso que había llegado a la UTI, y era una enfermera, o representaba una enfermera de UTI, en la cual dos personas habían llegado infectadas a la clínica, un padre y un hijo, y la razón por la cual habían llegado infectadas era porque el hijo había vuelto a Chile, ese era el caso que se simulaba, había vuelto a Chile y no había respetado la cuarentena. Sabemos que han habido dificultades en términos de seguimiento, trazabilidad, etcétera. Entonces, reflejaba un poco lo que pasó en su momento. Y producto de esto, y como no presentó sintomatología, infectó a muchas personas, entre ellas su papá. Y el caso iba justamente porque durante esa reunión, esa cita que tenía con el psicólogo, el papá falleció. Entonces, la conversación se trasladaba a cómo el hijo iba a seguir viviendo. Justamente con la culpa de que por su responsabilidad su papá había fallecido. Claramente esto es una situación ficticia, pero si nosotros consideramos que más de 300.000 personas se han contagiado acá en Chile, no deja de ser real, probablemente, esa historia. Pero lo que más me marcó de esa historia fue justamente que en un momento la actriz dice, y le pregunta al psicólogo, le dice, ¿qué va a pasar? ¿Tú te has puesto a pensar qué va a pasar después de todo esto? De toda esta cuarentena, toda esta pandemia, porque finalmente todas las restricciones que tenemos ahora se van a mantener probablemente durante todo el segundo semestre. ¿Qué va a pasar después? Porque si todo lo que hemos vivido básicamente ha servido solamente para mantener la misma estructura, ¿de qué sirvió todo? Y en realidad, en ese punto, yo no me había puesto a pensar que una pandemia así no había estado en décadas. Y por lo tanto, trasciende y genera cambios profundos en nuestra sociedad, lo queramos o no. Y yo me empecé a preguntar, ¿qué es lo que yo como cristiano espero al término de esta pandemia? No me había hecho la pregunta en ese momento, y a pesar de que valoro muchas de las cosas que ha pasado durante esta pandemia, creo que esa ha sido una de las preguntas más importantes que yo me he hecho en este tiempo. Porque finalmente este tiempo que estamos viviendo
para algo tiene que ser. Y eso ha sido reforzado justamente en todos los temas que ustedes han tenido durante este tiempo. Poder aprovechar, sacar fruto de este tiempo. Pero la pregunta es ¿para qué? ¿Qué nos vamos a encontrar al final de este tiempo? ¿Qué nos vamos a enfrentar? ¿A qué sociedad? O mejor dicho, ¿qué sociedad nos vamos a encontrar? ¿Qué va a pasar después? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Vamos a ser iguales? ¿Vamos a ser mejores? ¿O peores? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y finalmente, ¿qué iglesia, que ahí viene el tema, vamos a tener que construir para poder hacer frente a estas problemáticas? Desde el primer día nosotros nos damos cuenta que en realidad los grandes pilares donde la sociedad puso su confianza fueron hechos polvo. Por un lado tenemos el clásico capitalismo, ¿no es cierto?, en el cual uno puede estar a favor o en contra, pero cuando la gente no puede producir, quedamos estancados. Y lamentablemente durante este tiempo hemos visto como muchas personas han perdido sus trabajos y también empresas han cerrado por la misma situación. Por otra parte, la globalización que tanto nos gustaba, que nos permitía traer cosas desde el otro lado del mundo, casa, oye, hay miles de cosas que uno trae. Hoy en día, de todas las cosas, a mi sobrina le compré algo que venía de China, de regalo. La globalización que tanto nosotros anhelábamos, estar conectados con todos, finalmente nos generó que un virus que apareció al otro lado del mundo llegase a mi puerta. ¿Y qué generó? Que los países cerraran sus fronteras, que la gente desconfiara. Una de las cosas que yo siempre dije, que producto del estallido social, lo que más nos iba a costar, no era reconstruir los semáforos o todas las cosas que tal vez se perdieron, era la confianza. Y hoy en día esa confianza está dañada, producto de que tengo miedo a que mi prójimo me pueda infectar. Y por eso que, por ejemplo, en mi caso, con mi bebé, sus abuelos no lo pueden venir a ver. Y es una situación que de verdad a mí me acongoja. Por lo tanto, algunas de las cosas que nuestra sociedad siempre puso los ojos, y claramente no era en Cristo, hoy en día han sido rotas. Y por lo tanto, claramente eso genera una crisis en nuestra sociedad y también una crisis en nuestra iglesia. No porque haya diferencias de opinión, sino porque nuestra sociedad con la cual nosotros trabajamos está cambiando. La pregunta es, ¿nosotros estamos adaptándonos a esa nueva sociedad o vamos a ser la misma iglesia de siempre? Finalmente, nos pone a pensar, y disculpen que sea tan crudo, pero si más de 13.000 personas murieron producto de este tiempo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de este tiempo? Porque si ellas murieron por nada, no vale la pena. Cuando estaba preparando este tema, justamente esta semana salió un estudio, y creo que cuando aparecen estas cosas como que empiezan a confirmar, yo creo que a todos les ha pasado, uno empieza como a conversar con personas del tema, y lo conversaba con mi esposa, lo conversaba en mis casas, y justamente esta semana apareció un estudio de una consultora británica que se llama A Bird's Eye View, y en esa consultora lo que hizo fue entrevistar a 1.000 personas en distintos países. Reino Unido, Italia, Francia, estaba Nigeria, Indonesia, Perú y Chile. Y lo que le preguntaban justamente a estas personas, y que tiende a confirmar lo que le estoy mencionando, lo que el Señor había puesto en mí, ¿qué va a pasar después de esta pandemia? Y en la encuesta, de las 209 personas que entrevistaron acá, fueron 1.000 personas a nivel mundial, o sea, todos estos países que les mencioné, el 67% dice que esto que estamos viviendo va a crear una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad va a ser permanente, no va a ser transitoria. Lo que justamente confirma la crisis que está viviendo nuestra sociedad, que nuestro país venía de antes, pero que claramente se va a acentuar con lo que estamos viviendo y también con lo que viene. Y cuando le preguntaban a estas personas, ¿quién va a ser el responsable de ese cambio?
qué grupo, qué organización va a ser responsable de generar este cambio permanente. Y solamente un 5% dijeron autoridades religiosas. Un 5% de las personas en Chile, que fueron encuestadas, dijeron autoridades religiosas. En cambio, el 87% dijo que quien iba a ser responsable era la comunidad. La comunidad. Finalmente, nuestra iglesia. Comunidad Cristiana La Viña. Somos una comunidad. Y finalmente, en este estudio, ya para irme, disculpen todo este ámbito, pero está este contexto que es tal vez un poco largo, pero creo que es importante tener en cuenta. Finalmente, cuando les hacen la pregunta a estas personas, ¿qué van a hacer ustedes? Pensando que quieren hacer este cambio, pensando en que estas organizaciones lo van a hacer, ¿qué van a hacer ustedes distintos? Y el 66% dijo dar mayor valor a las relaciones y la colaboración. A las relaciones. Lo que justamente nosotros como iglesia apuntamos. Nuestra sociedad está en crisis, eso nosotros siempre lo hemos sabido. Tiene mal puestos sus ojos en cosas que claramente se alejan de algo estable, concreto y eterno como lo es Dios. Y por lo tanto, el momento de crisis en la cual la sociedad se dio cuenta que donde estaba poniendo su fe estaba incorrecto, es ahora. Entonces mi pregunta es, y eso también lo invito a ustedes a pensar, porque en realidad esto de qué esperamos después de la pandemia, yo no lo sé, me van a acusar de estafador por el tema que se promovía. No lo sé, pero quiero que sea distinto y quiero poder adaptarme a la sociedad a la cual voy a hacer frente para poder enseñar que lo único que es firme, lo único que es fijo es el amor de Dios. Y a través de eso todo cambia, porque todo ha cambiado. Y esto está confirmado en la Biblia. Les pido por favor que vayamos a Romanos 8. Nosotros vamos a Romanos, capítulo 8. Este versículo, de verdad, cuando estaba pensando armar este tema, me puso los pelos de punta. Porque es como que yo pocas veces había visto un versículo que fuese como tan real en este momento. Y en cualquier momento, o sea, claramente uno lo ve, pero lo que dice acá es lo mismo que les acabo de decir. Romanos capítulo 8, versículo 19, dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. La frustración de enfermarse, de la estabilidad laboral, de las relaciones que en este momento no estamos teniendo. Porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y solamente para reforzar, versículo 31, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nuestra sociedad tan alejada de Dios, eso siempre lo habíamos sabido, hoy anhela un cambio, anhela en quién depositar su confianza, que va a tener que ser nuevamente construida. Y nuestro deber como iglesia, nuestro llamado, nuestra gran comisión es mostrarles justamente eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo podemos dar este mismo amor de Dios ahora con un nuevo envoltorio? Y poder transmitir, ahora que existe una gran fractura en nuestra sociedad, la importancia del amor de Dios. Y cómo en Dios no hay frustración. ¿Cómo responde el reino? ¿Cómo responden los hijos de Dios a este tiempo, a esta crisis que estamos viviendo?
¿Vamos a estar estáticos a lo nuevo que se aproxima? ¿O finalmente vamos a despertar, nos vamos a preparar y vamos a utilizar este tiempo para renovarnos y enfrentar con la cabeza en alto lo que se aproxima? Orgullosos de ser hijos de Dios y enfrentar este nuevo tiempo. ¿De quién depende esta respuesta? Finalmente de cada uno. Yo no les puedo compartir lo que tal vez Dios me habla a mí, o sea, sí les puedo compartir, eso lo estoy haciendo. Pero creo que, como bien decía, hice un poco un análisis de los temas que venían, ¿ya? No es que haya estado todos los domingos, pero afortunadamente este sistema te permite hacer, porque me gusta dar conexión con lo que ustedes están tocando. Y justamente Tichauer hablaba, ¿no es cierto?, hace un par de semanas, cómo el mensaje, más allá de que pueda ser útil, el mensaje que se recibe a través de otros, finalmente Dios te tiene que hablar a ti. Y yo creo que este tiempo es fundamental para que Dios te hable a ti, cómo tú vas a enfrentar el mañana, para que sea distinto al ayer. Finalmente eso termina siendo lo más importante para la iglesia. Y es un cambio tremendo, hermanos. Insisto, una pandemia así no la habíamos visto nunca. O sea, sí existió hace mucho tiempo, pero yo no estaba vivo en ese tiempo. Ni mis papás, ni mis abuelos. Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación desconocida que nadie podía adelantar. Y por lo tanto, es el tiempo más adecuado para acercarnos a Dios y buscar qué es lo que viene. Y bueno, entonces tenemos este desafío, la iglesia de mañana, ¿qué va a venir al término de esta pandemia? Sabemos que estamos en crisis, estamos en frustración, tenemos que sacar fruto de esto. Yo soy un fiel creyente de que Dios nos mandó esta pandemia, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, como bien dice la Biblia y lo refuerza. Pero eso no quiere decir que en esta pandemia Él pueda sacar frutos. Él pueda utilizar a nuestro favor este tiempo. Y pensando en esto, y justamente el tiempo en el cual estamos actualmente, a mi mente, mi corazón, el Señor puso la palabra desierto. Y he pensado harto en este desierto, y me ha tocado también un poco vivirlo en carne propia, en el sentido de que hace un par de semanas tuve que salir temprano un domingo. Y muy temprano, 8:30, 9 de la mañana estaba afuera, y en realidad uno encuentra las calles desiertas, peladas. A pesar de que me he encontrado algunas personas en distintos puntos, pero en general he encontrado muy poca gente. Y eso también pasa cuando salgo acá cerca de mi casa, muy poca gente, desierto. Y me lleva a pensar en esta palabra, desierto, y cómo este tiempo también se asemeja a un desierto. Estamos todos separados, estamos distantes, estamos aislados unos de otros, pensando en qué viene tal vez después. Y justamente esto me llevó a pensar, como ejemplo, como una situación de crisis, el tiempo en el cual el pueblo estuvo en el desierto. Un lugar físico, llevándolo a caso muy concreto, el desierto. Como bien sabemos, la historia se centra, ¿no es cierto?, en cómo el pueblo había sido esclavizado por Egipto. Bueno, empieza a ver que empiezan a proliferar, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel. Los egipcios temen y esclavizan al pueblo. Y obviamente pasa mucho tiempo, la mentalidad del pueblo se vuelve de esclavos. Y por lo tanto Dios, a través de Moisés, ¿no es cierto?, libera al pueblo y finalmente este pueblo es libre, sale, ¿no es cierto?, atraviesan el mar y llegan a puertas a la tierra prometida. Bueno, entre medio también les dan los mandamientos, pero llega a puertas a la tierra prometida. Y si vamos a Números 13, nos enfrentamos justamente en el punto crítico. Está, se podría decir, a un ojo de pájaro o muy cerca a la tierra prometida. Y lo que dice el Señor, oye, manda a los espías para que vayan a investigar la tierra prometida. Y Moisés, ¿no es cierto?, elige a representantes de las distintas tribus, 12, y los manda por 40 días. Y al regreso, es bastante curioso, a pesar de todos los que han visto, todo el poder que han visto de Dios, en Números 13-27 nos encontramos con la respuesta de estos espías que le entregan a Moisés y eventualmente al pueblo. Números 13, capítulo 13, versículo 27 dice: este fue el informe que entregaron los espías.
fuimos al país al que nos encomiaste, y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev y los hititas, jebuseos y amorreos viven en las montañas y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. ¿Cuántos quisiéramos ser como Caleb? ¿No? 1 entre 12 diciendo lo contrario. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Y continúa en el capítulo 14, dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y uno a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. ¡Qué terrible mentalidad! A pesar de todas las promesas y todas las manos de Dios hasta el momento que había cuidado a este pueblo, el pueblo seguía con la mentalidad de esclavo y prefería volver a esa vida que a la actual. La mentalidad había permanecido igual. ¿Qué pasa con Jesús? O sea, disculpe, con Dios. En el capítulo mismo 14, en el versículo 20, cuando el Señor se encuentra con esto, dice, el Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que, bajo juramento, prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Y en el versículo 31 dice, también entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra. Y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Acá vemos cómo el Señor castiga la desconfianza, la infidelidad del pueblo de Israel. Ahora, uno se pregunta y uno en realidad siempre juzga, y dice, no, pero ¿cómo el pueblo va a decir esto? El pueblo había estado eternamente en una mente de esclavitud y no lo había dejado en Egipto. Eso es responsabilidad del pueblo. El pueblo no había cambiado esta mentalidad. Y vemos cómo el Señor, a través de esto, le enseña al pueblo, justamente, bueno, primero que todas las acciones tienen reacciones, pero también a través de su castigo, lo que intenta hacer es que la generación que aún permanece con esta mentalidad de esclavo se termine. Y esta nueva generación que va a surgir después de 40 años cambia totalmente el discurso. Y eso lo podemos ver en Josué 1.16. Si ustedes van a Josué 1.16, denme un segundo que esta Biblia de hoja delgada es complicado. En Josué 1.16 nosotros vemos la respuesta que luego de 40 años le dan a Moisés, ahora los jefes de las tribus. Y ellos le respondieron a Josué, nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíe, bastante distinto a lo anterior. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés.
lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero tú, miembro de la Iglesia de la Viña, sé fuerte y sé valiente. Cuando nosotros analizamos la palabra, o sea, no la palabra desierto, pero la situación en la cual estaba el pueblo, lo que generó el desierto, y que es muy similar a lo que estamos en este momento, fue un cambio de su mentalidad. Hubo una confrontación de su relación con Dios. Y eso era muy similar a lo que justamente hablaba Cristian, de realmente quién es Dios para nosotros. Porque la iglesia que queremos mañana, que va a enfrentar a esta crisis que se está ocurriendo, depende de todos. A veces hablamos de la iglesia, pero la iglesia son sus miembros. Y sus miembros, si sus miembros no se mueven, si sus miembros no se preparan para lo que viene, la iglesia no va a poder dar respuesta. Y la respuesta que se necesita en este tiempo. El desierto en el pueblo de Israel le generó este cambio en su mentalidad y le permitió confrontar su relación con Dios. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo este tiempo de pandemia contigo? Lo estamos utilizando para miles de cosas, claramente. Entre ellos teletrabajo. Me imagino cuántos terminan esta tarde trabajando. Yo soy uno de ellos. Lamentablemente el teletrabajo distorsiona un poco la realidad en términos de tiempo. Pero ¿cuánto de este tiempo que hemos estado acá lo hemos aprovechado para acercarnos a Dios, escuchar su palabra, tomar el carácter de Jesús, entre ellos la paz, como bien decíamos las semanas pasadas, y prepararnos para lo que viene? Muchas de las predicas que justamente se refuerzan en este tiempo es aprovechar este tiempo. Hoy solamente les quiero decir, o centrar el foco en para qué. Una cosa es hoy de poder reforzar mi relación con Dios, y eso es perfecto. Pero créanme que eso va a tener sus frutos no solamente hoy día, sino que cuando termine esta pandemia. Pero cuando nos volvamos a encontrar, va a haber cosas distintas. Y finalmente, la Biblia, cuando empezamos a analizar otros ejemplos del desierto y cómo este lugar físico confronta a las personas, también nos damos el ejemplo de Jesús. Nosotros leímos Mateo 5, si nos vamos a Mateo 4, analizamos el tiempo en el cual Jesús es tentado por Satanás en el desierto. ¿Y qué pasa después de eso? Donde Jesús confronta a Satanás con las Escrituras. Parte del ministerio de Jesús. O sea, finalmente el desierto, insisto, en el cual estamos ahora, en la Biblia nos muestra que puede haber una confrontación de mi relación con Dios, o puede haber una confirmación de quién soy y prepararme para lo que viene mañana. El pueblo no fue renovado por salir de Egipto. Al igual que tú no vas a ser renovado simplemente por decir, oye, todo va a cambiar. Esto tiene que ser una búsqueda continua. Y si eso no lo hacemos, si ponemos en práctica hoy, en este tiempo, vamos a entrar desactualizados al mañana. La iglesia de mañana, para mi gusto, tiene que ser distinta. Porque nuevamente, lo que nos ha tocado sufrir, más allá de las muertes, más allá de la enfermedad, sino que también el distanciamiento. No saben cuánto extraño a la gente, a mis amigos, poder juntarnos a jugar, a conversar, a comer. Todo ese sufrimiento fue por nada. Es complejo. Al pueblo le demoró 40 años. Esperemos que a nosotros nos tome menos. Porque, como bien decía Cookie, ya las cuarentenas algunas se van a empezar a levantar. Esperamos que la curva ya ha llegado, no venga un pico importante después. Pero hoy es el día, hoy es el tiempo para poder prepararnos para mañana. Y como bien decía lo que compartí que compartieron en Facebook, y que era justamente una de las cosas que le comenté a Dorian cuando me preguntó el nombre del tema. Trabajar hoy, en este tiempo, en quiénes seremos cuando esto termine, para generar el cambio que por
siglos hemos anhelado. La pandemia nos otorgó una oportunidad única, hermanos, en la cual podemos demostrar dónde está la verdadera confianza, dónde depositar esa confianza, cómo reconstruir esa confianza y cómo finalmente Dios es quien es lo más importante para nuestras vidas. Por lo tanto, mi inquietud en este tiempo fue justamente ¿qué viene mañana? ¿Qué viene? ¿Y cómo hoy me puedo preparar para eso? E insisto, esa respuesta es personal y depende de tu relación con Dios. Aprovecha el hoy para sacar frutos mañana. Tu carácter, tu relación, tu profundización de la Escritura, tu oración, tu amor por los demás, todo se pone en práctica en hoy. Porque mañana, cuando tú vuelvas a tu trabajo, 1 o 2 años más, te vas a enfrentar justamente a lo que te acabo de mencionar. ¿Qué va a salir de este tiempo? La verdad no lo sé. No sé qué va a salir de este tiempo. Lo anhelo. Creo que van a haber cambios muy profundos. El otro día hablaba justamente con alguien que me contaba, trabajaba en informática, y me decía que en su empresa hicieron algunos ajustes por todo el tiempo, por todo lo que pasó, y la imposibilidad de poder pasar algunos a teletrabajo, y contrataron un programa que hace lo mismo que 14 personas. Pero a diferencia de las 14 personas, el programa trabaja de lunes a domingo, trabaja las 24 horas del día, no se toma vacaciones, cuesta menos y no toma licencia. Nuestra sociedad va a cambiar, queramos o no. Esta semana vimos un ejemplo. Si dos tercios del Congreso se ponen de acuerdo en algo que siempre generó debate, es porque no estamos en los mismos tiempos. Nuestra sociedad clama por Dios, anhela su llegada a sus vidas. ¿Cómo respondemos a eso como iglesia? ¿Los mandamos a leer la Biblia? ¿O nos actualizamos y nos ponemos en ese caso? ¿Qué va a salir de este tiempo? Nuevamente me empiezo a hacer cada vez esta pregunta. No lo sé. Yo sí sé que en mi caso, terminando esta cuarentena, voy a salir más gordo. Créanme que he comido como contratado. Estoy como, no sé si cachan al Po de Kung Fu Panda, estoy a 1 kilo de ser Kung Fu Panda. Y como a 2 centímetros de ser el tío Cosa. Entonces voy a hacer como la combinación. Hermano, no sé qué va a salir de este tiempo. Pero sí creo que me tengo que preparar para las maravillas que va a hacer el Señor en nuestra sociedad. Así que llámenme estafador. No sé qué va a resultar de esta pandemia, de esta cuarentena, de todo lo que hemos estado viviendo. Pero insisto, el cambio viene. O nos preparamos, o nos dormimos y finalmente Satanás hizo su trabajo. Quiero que nuevamente, por favor, leamos esto de reforzar con lo que partimos. Mateo 5, versículo 13. Y disculpen que acá haga algunos cambios. Ustedes son la nueva sal de la tierra. Pero si la nueva sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su valor? Su sabor, disculpen. Ya no sirve para nada, sino que para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la nueva luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una nueva lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz, hermanos, delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, los cambios que el Señor hace en ustedes, que hacen todos nosotros, y a través de ello alaben al Padre que está en el cielo. El mensaje de Dios es el mismo. El Señor no cambia. Lo que nosotros tenemos que adaptar es cómo nosotros funcionamos como iglesia y cómo nos acercamos a nuestra sociedad, que nuevamente está en crisis. ¿Qué es lo que yo espero una vez que salga todo esto? Poder ir y visitarles. Ya voy terminando. Ir, visitar, estar con ustedes y ver las mismas caras. Ver a Roberto, a Marisela, a Dorian, a Dani, a Cookie, a Rebeca, a Patricia Soa. Finalmente ver las mismas caras.
pero distintas personas. Eso es lo que yo anhelo de este tiempo. Eso es lo que yo espero ver. Distintas personas, las cuales son sensibles al llamado del Señor, a su gran comisión, y que obviamente muestran el amor de Dios, los milagros de Dios, cómo su vida ha impactado nuestras vidas. Y a través de eso, como dice la palabra, el mundo va a alabar a Dios. La creación anhela que se muestren los hijos de Dios. Es tiempo, claramente, de que todos colaboremos en ello. Lo invito a orar. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por el privilegio nuevamente de poder compartir con mis hermanos esta llama, Señor, este fuego que tú has puesto en mí. Padre, ayúdanos a aprovechar este tiempo, a sacar provecho de este tiempo para poder construir algo nuevo a la luz de las Escrituras, que te agrade, Señor, pero que responda, Señor, a este nuevo tiempo que se aproxima. La creación, Señor, anhela un cambio, y el verdadero cambio tienes que ser tú, Señor. Que en ti depositemos nuestra confianza, que en ti esté nuestra vida, Señor, basada, que tú seas nuestra roca fuerte de nuestra sociedad, cosa que no haya pandemia, no haya guerra, no haya discusión, no haya pelea entre hermanos que pueda cambiar ese sustento. Ayúdanos a llevar ese mensaje, Señor, con formas creativas, ser una nueva luz, una nueva sal, porque hay una nueva sociedad, hay una nueva normalidad que va a existir y que todos anhelamos, Señor. Bendícenos, Señor, y danos este tiempo, permítanos aprovechar y sacar al máximo este tiempo para poder entender qué es lo que viene, porque finalmente solo tú lo sabes, Señor. Nadie nos puede adelantar qué va a venir. Solo tú lo sabes, Señor. Y en ti descansamos. Moldea nuestro carácter, Señor. Moldea nuestra obediencia a ti. Renueva nuestra mente. Renueva nuestra relación contigo. Confróntanos, Señor. Haznos la pregunta, ¿quién soy para ti? Porque mañana, cuando queramos mostrar a los demás quién tú eres para nosotros, para mí, Señor, tal vez no sepa qué decir. Ayúdanos, Señor. Que este tiempo sea provechoso. Que este tiempo tenga su fruto, Señor. Y prepáranos para mañana. Gracias, Señor. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, un gusto. Que el Señor les bendiga. Les mando un abrazo enorme a la distancia. Y ahora los dejo con Roberto.